Chicos, muy buenos días. Estamos ya ingresando al tercer bimestre, para lo cual necesito que puedas hacer un separador en tu cuaderno de álgebra para poder saber de dónde debes estudiar para el siguiente examen, ¿sí? Entonces, la primera actividad es que tú realices un separador en tu cuaderno de álgebra. Vamos a continuar ahora. En este tercer bimestre vamos a entrar a lo que es netamente álgebra. Vamos a trabajar ya con los términos y expresiones algebraicas, y que es un tema un poquito amplio, pero ya estamos dentro de lo que es álgebra pura. Listo, chicos, vamos a hablar el día de hoy lo que es el término algebraico. ¿Estamos de acuerdo? Término algebraico. ¿A qué se conoce como término algebraico? Me dice que es el conjunto de números, fíjate bien, conjunto de números y letras, ¿ya? Acuérdate que en álgebra siempre vamos a trabajar con números y letras. Entonces me dice que el término algebraico es el conjunto de números y letras que se encuentran relacionados con los signos de operatividad, que en este caso sea de multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito a lo que se refiere el término algebraico. Primero, cuando yo hablo de término algebraico, voy a encontrar que es un conjunto de números y letras, como por ejemplo, lo vemos aquí, ¿ve? Números y letras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Que están relacionados con los signos de operatividad, dice, de multiplicación, división, potenciación y radicación. No todos, pero sí uno de ellos o dos de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, por aquí, ya, yo tengo la multiplicación, ¿ve? ¿Por qué? Acuérdate que yo ya te había dicho que un número y una letra, cuando están juntos, se están multiplicando. Entonces yo puedo deducir aquí que se está multiplicando, ¿ve? Por eso dice que hay multiplicación. Luego, ¿qué hay? Potenciación. ¿Y cómo yo deduzco que hay potenciación? Por el exponente, ¿ya? Entonces, ¿puede haber radicación? También puede haber división. También en algún momento también puede haber radicación. ¿Estamos? Muy bien, lo que vamos a ver entonces, esto que tengo aquí de manera general es el término algebraico, ¿ya? Porque es el conjunto de letras con números que están relacionados con la operatividad de multiplicación, potenciación, radicación y división, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reconocer en este caso, en este término algebraico, son sus elementos. Vamos a empezar con uno de ellos que de repente tú ya lo conoces. Este de aquí, que se conoce como el signo, ¿ya? Ahora, el signo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? No te puedes quedar simplemente con el signo negativo, que también podría ser positivo, pero por esta vez le vamos a poner simplemente el negativo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora con este primer número, ¿ya? A este número se le conoce como el coeficiente. ¿Ya? El coeficiente. O también algunos le llaman la parte numérica. Algunos le llaman parte numérica. ¿Estamos de acuerdo? Parte numérica. Ahora vamos por el otro lado. ¿Qué tengo por el otro lado? Mira, a todo este conjunto de una letra y el exponente se le llama parte literal. Parte literal. ¿Estamos de acuerdo? Pero a todo el conjunto de la letra y el exponente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a cada uno de estos elementos de la parte literal se conoce, por ejemplo, a la letra se le conoce ya como lo que se conoce variable. La variable. ¿Por qué variable? Porque este número, o bueno, esta letra puede tomar cualquier valor. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier valor. Puede ser 1, puede ser 2. Por eso dice variable, porque varía su valor.
¿Ya? Y por último, este número, que ya tú lo puedes reconocer, se le conoce como exponente. Exponente. ¿Estamos de acuerdo? Listo, a ver, repasamos un poquito el tema de los elementos, ¿ya? Vamos a empezar. Vamos a ver por acá primero el signo, que puede ser positivo o negativo. El número que va adelante se le conoce como coeficiente o parte numérica, ¿sí? Y a este conjunto de exponente y variable se le conoce como parte literal, a este grupito de la variable y el exponente se le conoce como parte literal. ¿Ya? Y por aquí yo tengo a la variable, que será la letra, y al exponente, que será este pequeño número que conocemos ya en el tema de potenciación. Muy bien. Listo, chicos. A ver, vamos a tener en cuenta en algún caso especial del término algebraico lo siguiente. Por ejemplo, en estos dos elementos nosotros hemos visto que yo debo tener un coeficiente, ¿verdad? Entonces, pero yo no noto ningún número aquí, ¿ve? Yo no tengo ningún coeficiente, porque yo veo a la parte literal, ¿ya? A la parte literal, y por aquí abajo también veo la parte literal, pero no veo ningún coeficiente. No es que no veas o no exista ningún coeficiente. Esto vamos a tener mucho cuidado al momento de resolver algunos ejercicios más adelante, por eso te estoy explicando. Aquí adelante se va a sobreentender que está el número 1 como coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a estar el 1 como coeficiente. ¿Y por qué? Porque el valor de 1 ya no se pone, simplemente se sobreentiende. Entonces, cuando te preguntan, a ver, ¿cuál es el coeficiente de este término algebraico? Profesor, no hay ningún número. No, no es que no hay ningún número. Sí está, simplemente que no se pone. Se sobreentiende que está el número 1. ¿Ya? Lo vamos a poner para que puedas entender un poquito también, de color rojo. ¿Ya? Entonces, sobreentiende que está el número 1. ¿Sí? Eso se sobreentiende. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa aquí abajo cuando está con negativo? Ve, profesor, no tengo un coeficiente. También existe aquí un coeficiente. Está escondido. ¿Y quién es? También, en este caso, pero será menos 1. ¿Por qué? Porque el signo que se antepone es el negativo. Entonces, el número que está escondido aquí será el 1 como coeficiente. Como coeficiente. ¿Sí? Esa primera aclaración para poder tener presente esto, porque más adelante en los ejercicios vamos a encontrar uno de estos casos o quizás los dos casos en los ejercicios que tenemos que resolver. Listo, chicos, a ver, vamos a reconocer un poquito por aquí. Miren, acá tengo 4 expresiones y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver cuál de ellos son términos algebraicos. ¿Ya? Primero, escúchame bien. Cuando yo quiero decir si es un término algebraico o no, debe cumplir 2 condiciones. Primera, ya, para que sea un término algebraico debe tener un coeficiente, una parte literal. Lo suficiente, eso debe tener los dos. ¿Ya? Para que sea un término algebraico debe tener coeficiente y parte literal. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate aquí, ¿ven? ¿Tiene coeficiente? Sí, el número 7. ¿Tiene parte literal? Sí. Pero aquí hay algo que lo va a descartar como término algebraico, el exponente. El exponente nunca deberá ser una letra, ¿estamos de acuerdo? Nunca deberá ser una letra. Siempre el exponente debe ser un número. Y si el exponente es una letra, ya no sería un término algebraico. Esto no es un término algebraico. ¿Ya? Esto no es un término algebraico. ¿Ya? No lo es. ¿Sí? Veamos aquí. Fíjate que tiene coeficiente, parte literal y sus exponentes son números. Ya, sí cumple. Entonces, en este caso, sí es un término algebraico. ¿Ya? Eso sí es un término algebraico. Veamos el siguiente. Mira.
¿Tiene coeficiente? Sí, o parte numérica que conocemos, ¿no? Es lo mismo, parte numérica o coeficiente. ¿Tiene parte literal? Sí, sí tiene parte literal, pero hay vamos a decir, un elemento que está malogrando. ¿Quién? Este exponente. El exponente siempre deberá ser un número natural, nunca podrá ser una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Nunca puede ser una fracción. Entonces, por aquí, esto no es un término algebraico. ¿Estamos de acuerdo? No es un término algebraico. ¿Por qué? Porque su exponente nunca puede ser una letra y tampoco puede ser una raíz. ¿Ya? No puede ser una letra y una raíz. Eso es lo que lo malogra y lo que lo impide que sea un término algebraico. Veamos el último ejercicio. ¿Tiene coeficiente o parte numérica? Sí. ¿Tiene parte literal? También. Pero su exponente es una fracción. No importa. En este caso, sí es válido si la fracción o el exponente es una fracción. ¿Ya? Pero nunca podrá ser una letra y una raíz. Eso sí, nunca. Pero ¿puede ser una fracción? Sí podría ser una fracción. Entonces, en este caso, sí es un término algebraico. ¿Ya? Eso sí es un término algebraico. Entonces, mira, por aquí estamos reconociendo quién es un término algebraico y quién no puede ser un término algebraico. ¿Ya? Porque también eso muchas veces nos van a hacer confundir. ¿Ya? Entonces hay que ver cuándo es un término algebraico y cuándo no puede ser un término algebraico. Entonces, para recordar un poquito, simplemente debe tener sus dos elementos importantes. Lo que es el coeficiente, o conocido también como la parte numérica, y la parte literal con sus exponentes numéricos. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener presente esos dos elementos importantes. Listo, a ver, en los ejercicios vamos a reconocer primero, porque estamos viendo por partes, primero vamos a reconocer simplemente las partes o elementos que hemos visto de un término algebraico, ¿ya? Entonces, primero me pide los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? Sencillo y fácil, ¿cierto? A ver, ¿quiénes son los exponentes? En este caso, mira, el exponente 3 y 4, ¿ya está? Sencillo. Entonces aquí pongo 3, punto y coma, 4. Esos son los exponentes, ¿ve? Exponente 3 y 4. Sencillo. Vamos a ver la parte literal. Ojo, en la parte literal hemos dicho que cuenta todas las letras con sus exponentes. Entonces, si yo quiero ver la parte literal, será x al cubo, punto y coma, y a la cuarta. ¿Sí? Porque en este caso esto va a ser la parte literal. La parte literal cuenta como las letras y los exponentes. Ese grupo forma la parte literal. Ahora, parte numérica o también conocido como coeficiente, acuérdate de eso, Este valor tiene dos nombres. Primero, coeficiente o también parte numérica. Los dos son válidos, ¿Estamos de acuerdo? Los dos son válidos. Parte numérica o coeficiente. Entonces aquí me pide parte numérica. Muy bien, la parte numérica sería menos 7. Ahí está, menos 7. ¿Por qué? Porque debo contar a su signo también. ¿Ya? Y ahora, cuando me habla de variables, ojo, de variables, solo me está diciendo qué letras están utilizando. En este caso, ¿qué letras están utilizando? La X y la Y. Entonces aquí sería X, punto y coma, Y. Pero ya no con sus exponentes. ¿Por qué? Si yo le pongo sus exponentes, estaría hablando de la parte literal. Aquí solo me está pidiendo sus variables. O sea, ¿qué letras estoy utilizando? ¿Ya? En este caso, X y Y. Veamos un segundo ejercicio, ya que es un poquito más fácil. Vamos a ver los exponentes. Creo que los exponentes están más sencillos. En este caso es 6 y 11. Entonces lo ubicamos. ¿Ya? Lo ubicamos 6 y 11. Listo. Muy bien, ahora la parte literal. Parte literal,
las dos letras con sus exponentes. Ahí está la parte literal. Ahora, la parte numérica, ya te expliqué quién es la parte numérica, el número 4 en este caso. Profesor, ¿por qué no le pone signo? Ya sabes que se sobreentiende que aquí es el signo positivo. Y vamos a hablar de las variables. Las variables X y Y. Nada más. Nada más. Listo. Entonces ya completé con los elementos de este término algebraico. Listo, chicos, a ver, vamos a recordar un poquito sobre esta parte. Miren, eso ya les había hablado el año pasado también cuando estábamos viendo el tema de álgebra. Lo siguiente, cuando yo quiero elaborar, vamos a decir que yo quiero crear un término algebraico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Primero el coeficiente, vamos a poner el número 5, luego de repente la variable x, su exponente 2, luego la y luego al cubo. Y ya tengo elaborado un término algebraico. ¿Sí o no? Ya, listo. Esto ya es un término algebraico. ¿Ya? Esto es un término algebraico. Pero ¿qué es lo que quiero que recuerdes aquí un poquito? Que yo nunca, escúchame bien, yo nunca puedo utilizar la letra O. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo quiero utilizar el 3, utilizo la letra O, ¿ya? Y luego utilizo la R. Por ejemplo, acá le pongo 4 y acá le pongo 2. Entonces, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque no se debe utilizar la letra O. La letra O no se utiliza. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir que sea el número 0. ¿Estamos de acuerdo? Que sea el número 0. Entonces ya no sería 3o a la cuarta r al cuadrado. De repente es 30r al cuadrado. Entonces por eso no se utiliza la letra O. ¿Ya? Segunda parte, algo para que también recuerdes. Cuando yo estoy creando o estoy hablando de los términos algebraicos, voy a utilizar, ¿ya?, las variables, pero en minúsculas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo poner acá a al cuadrado, b al cubo, c, ¿ve? Ya he creado un término algebraico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira por aquí. ¿Qué pasa si yo le pongo en mayúscula? Por ejemplo, a al cuadrado, b al cubo y la c. Esto no se utiliza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las variables deben estar en minúsculas. Nunca se trabaja con mayúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se debe trabajar con mayúsculas. Siempre debo estar trabajando con minúsculas. Un dato más. Acuérdate que cuando no tiene exponente, se sobreentiende que está el número 1. Eso sucede igual de lo que hemos aprendido en la potenciación. Cuando no tiene exponente, se sobreentiende que está el número 1. ¿Ya? Estas 3 observaciones para que tengas en cuenta a lo largo de nuestras clases. Listo, chicos, hemos terminado con toda la parte teórica. Esta vez ya te toca ahora resolver algunos ejercicios para poder ir avanzando de manera firme en el caso del curso de álgebra. Si tienes alguna dificultad, alguna duda, no dudes en llamarme o escribirme, que yo voy a estar respondiéndote y ayudándote a resolver los ejercicios. ¿Ya? Cuídate mucho y nos estamos viendo muy pronto.